Hola, bienvenidos a mi canal. Aquí encontraréis las últimas noticias del mundo del corazón, las novedades sobre los famosos y todo lo que ocurre entre bastidores. No olvidéis suscribiros para estar al día. Empecemos. Halil İbrahim Ceylan. Un actor elegante en su porte, tranquilo en su voz y profundo en su mirada. Su historia solía comenzar en el escenario y terminar con aplausos, hasta aquella noche. Aquella noche, mientras la ciudad dormía, algunos susurros permanecían despiertos. Según los rumores, tuvo lugar un encuentro misterioso, cauteloso, perdido en la oscuridad. Ahora todo el mundo se pregunta lo mismo, ¿qué fue lo que realmente ocurrió? Quizás la verdad era tan simple o tan compleja como todos querían verla. La carga de la fama es invisible, pero pesada. Halil, como uno de los que la soportaban, tenía que medir cada paso que daba. Pero la vida, a veces, se parece más a una escena improvisada que a un guión planificado. Y el encuentro que supuestamente tuvo lugar esa noche estalló en medio de esa improvisación. Para algunos fue un momento cotidiano, para otros, un gran punto de inflexión. Solo él sabía la verdad, pero nadie quería escuchar su silencio. A medida que se extendían los rumores, las voces se multiplicaban. Todo el mundo tenía una versión que contar, un comentario que compartir. Las redes sociales eran como el tribunal de la era moderna, sin pruebas, pero llenas de juicios. Todo el mundo juzgaba según su propia verdad. Una foto, una acusación, un silencio. Los tres juntos dieron lugar a una historia. Nadie cuestionó hasta qué punto esa historia reflejaba la realidad. La carrera de Ceylan estaba en pleno auge. Proyectos de series, fans internacionales, entrevistas, contratos publicitarios. Todo parecía brillante. Pero cuanto más intenso es el brillo, más oscura es la sombra. Esa sombra ahora se había posado sobre él. La gente no hablaba de su actuación, sino de su vida privada. Esa era la parte más dura de la fama, estar en el punto de mira y no poder ocultarse. Algunos fans decían, dejadlo en paz. Otros pensaban, el silencio es señal de culpabilidad. Todo el mundo quería llegar a una conclusión, porque la incertidumbre incomodaba. Pero a veces el silencio de una persona no es señal de vulnerabilidad, sino de sabiduría y paciencia. Quizás Halil estaba dejando que el tiempo hablara por él, en lugar de las palabras. Porque algunas respuestas no llegan con prisas, sino con madurez. A medida que pasaba el tiempo, los rumores comenzaron a crecer por sí solos. Cada sitio web de noticias escribía un guión diferente, cada cuenta de redes sociales hacía una suposición diferente. Se afirmaba que Halil había sido visto con una máscara, que había salido en secreto de algún lugar y que se había reunido con alguien cuya identidad se desconocía. Estas historias se parecían entre sí, pero ninguna decía nada definitivo. Los hechos eran confusos, pero al mundo del corazón le gusta la confusión. Porque la confusión genera curiosidad, y la curiosidad atrae espectadores. Quizás la parte más llamativa de esta historia fue el silencio de Halil. No habló. No hizo ninguna declaración, ni desmintió ni confirmó nada. Este silencio, por un lado, transmitía elegancia, por otro, alimentaba los rumores. La gente interpretó su silencio según su propio punto de vista. Para algunos era una postura orgullosa, para otros, la forma más elegante de escapar. Pero cada interpretación espesaba un poco más la niebla que rodeaba a Halil. La vida privada de un artista a veces se antepone a su carrera. Como la gente lo identifica con los personajes que interpreta, siempre espera que sea perfecto. Sin embargo, el mundo real no es perfecto. Halil también era un ser humano que respiraba, pensaba y podía cometer errores. Pero la fama a menudo le arrebata a uno el derecho a ser humano. Quizás este suceso nos recordaba precisamente eso, que los famosos también experimentan emociones normales. Pasaron los días desde aquella noche, pero el eco no disminuyó.
Los periódicos publicaron nuevos titulares, los columnistas hicieron comentarios, los fans iniciaron campañas de defensa en las redes sociales. Todo el mundo se involucró de alguna manera en esta historia. Sin embargo, tal vez ni siquiera había una historia, solo había un vacío que la gente llenó. La falta de verdad alimentó los rumores. La fama es un espejo, refleja y distorsiona. Mientras la imagen de Alil se remodelaba en ese espejo, la gente olvidó lo que él sentía. Sin embargo, el artista se vio obligado a crear un personaje no solo en el escenario, sino también en la vida. Su silencio era quizás un intento de proteger su identidad. Porque a veces, en lugar de defenderse, callar es una muestra de mayor poder. El silencio es a veces el grito más alto. Todo el mundo tenía una opinión, pero nadie miró a Alil a los ojos. Quizás esos ojos estaban cansados, quizás solo esperaban ser comprendidos. Lo más difícil de la fama es que los malentendidos se convierten en algo habitual. Cada gesto, cada expresión, cada movimiento se interpreta de diferentes maneras. Incluso un saludo puede convertirse en noticia. Quizás todo lo que se dice que ocurrió aquella noche fue también un malentendido. Alil, que en su día cautivó al público con la profundidad emocional de sus personajes, ahora parecía perdido en su propia profundidad emocional. Quizás también fuera un papel, pero era el único momento en el que no estaba actuando. A diferencia de los personajes que interpretaba, aquí había una historia improvisada. No había cámara, no había director, solo había vida. Y la vida, a veces, es el guionista más despiadado. El mundo del corazón es experto en encontrar nuevas historias. Pero esta vez, la historia parecía escribirse sola. Nadie sabía cuánto era verdad y cuánto era ficción. Cada rumor daba lugar a otro. Como en una historia en cadena, cuando uno terminaba, otro comenzaba. Cada vez que se mencionaba el nombre de Alil, se ganaba un clic más. Pero se olvidaba el corazón de una persona detrás de todo ello. Los que querían a Ceylan creían en su inocencia. Para ellos, este suceso era una sombra pasajera. La verdad saldrá a la luz tarde o temprano, decían. Esperaban con fe y paciencia. Porque sabían que su elegancia y su carácter no se verían afectados por este tipo de rumores. Pero la paciencia también es a veces el silencio muestra la grandeza de la persona, no del suceso. Alil, con su silencio, ofreció quizás su actuación más impresionante. Sin hablar, sin defenderse, solo con su presencia. Algunos consideraron esta actitud misteriosa, otros, arrogante. Pero quizás él solo estaba cansado de intentar explicarse. En un mundo en el que todo el mundo habla, callar requiere valor. Con el tiempo, la actualidad cambió, pero este suceso dejó huella en la mente de los espectadores. Porque un momento que supuestamente ocurrió una noche se añadió a la historia de la vida de una persona. Cada rumor, cada comentario, moldeó un poco más su historia. Sin embargo, solo él conocía la verdadera historia. Y tal vez lo que realmente debería interesarnos no es, ¿qué pasó?, sino, ¿cómo se sintió? Cada rumor es una prueba. Algunos superan esta prueba con ira, otros con serenidad. La prueba de Alil fue su silencio. A veces, no decir nada es decirlo todo. Ese silencio era quizá una respuesta, quizá un muro protector. Porque a veces lo que se esconde en lo más profundo del corazón se protege con silencio, no con palabras. Hoy en día todavía se habla de aquella noche, todavía se hacen conjeturas. Pero quizá ya no tenga importancia. Porque el tiempo borra todos los rumores, solo queda el ser humano. Alil Ibrahim Ceylan, al igual que en sus papeles, parece saber salir con elegancia de esta historia. En sus ojos no hay ira ni defensa, solo una tranquila aceptación. Quizás su mayor fuerza se esconde en su capacidad para mantenerse erguido en silencio. Y tal vez la esencia del asunto sea esta: todos los rumores se olvidan algún día, pero la postura de las personas permanece. Pase lo que pase esa noche,
El nombre de Halil Ibrahim Ceylan ya no es solo una acusación, sino el símbolo de una postura. Con silencio, elegancia y paciencia. Porque a veces las historias más impactantes son las que nunca se cuentan. Por hoy es todo. Para no perderte las últimas noticias del mundo del entretenimiento, no olvides suscribirte al canal, darle me gusta al vídeo y activar las notificaciones. Hasta el próximo vídeo, adiós.